Hola, mi nombre es Tristán Bautista Ríos y hoy les voy a hablar de algunos organelos. Me tocaron membrana celular, citoplasma y citoesqueleto. Empezaré hablando de la membrana celular. Antecedente histórico. Tiene sus orígenes en las observaciones por microscopio en el siglo XVII. Sin embargo, pasaron casi 200 años antes de que alguien formulara una teoría completa de la membrana celular, que explicara qué es lo que separa las células del mundo exterior. En el siglo XIX se aceptó que algún tipo de barrera semipermeable debía existir alrededor de la célula como estudio de la acción de las moléculas anestésicas. Condujeron a la teoría de que decía que esta barrera debía estar hecha de algún tipo de grasa, lípido. Pero la estructura seguía siendo desconocida. Eventualmente el modelo del mosaico fluido expuso que las proteínas explotaban en un mar de fluido en la bicapa lípida. Si bien esto es simplista y la explicación es incompleta, a este modelo aún se le hace referencia en la actualidad. Forma y estructura. Su aparición fue un paso crucial en el origen de las primeras formas de vida. Sin ella la vida celular es imposible. Todas las membranas biológicas, ya sea una membrana plasmática o las membranas internas de las células eucariotas, tienen una estructura general común. Estas formas por bicapa lípida en la que se incluye proteínas y glúcidos. Los lípidos y proteínas son los componentes mayoritarios de las membranas, pero la cantidad y tipo de ellos varía significativamente entre las diferentes membranas. Los glúcidos presentes en las membranas están unidos en los lípidos o a las proteínas. La fisiología. Funciona como una barrera semipermeable permitiendo la entrada y salida semipermeable de moléculas a la célula. Las funciones de la membrana celular son el reconocimiento y comunicación debido a las moléculas situadas en la parte externa de la membrana, que actúa como receptor de sustancias, protección del material genético, expulsión de los desechos del metabolismo en el interior de la célula, adquisición de nutrientes del medio extracelular. Y por último, las diferencias entre la célula animal y vegetal. Características de la célula animal. Nutrición. La nutrición de la célula animal es heterótrofa, lo que quiere decir que necesita obtener nutrientes y energía del material orgánico de otros seres vivos. La energía es a partir de la mitocondria, es la encargada de generar energía a la célula animal a través del proceso de respiración celular. En las células animales suelen ser muy numerosas y pequeñas. Su función es almacenar agua y iones de desechos. Estamos hablando de las vacuolas. Y la síntesis es la división del citoplasma durante la división celular en las células animales. Se produce a través de un anillo de filamentos de actina que aprieta la membrana plasmática a la mitad. Los lisosomas se encargan de la digestión intracelular. Los centros o más, que son estructuras cilíndricas involucradas en la división celular, no se encuentran en las vegetales. En la célula vegetal se lleva a cabo por fotosíntesis, donde se utiliza la luz solar como fuente de energía. La pared celular rodea la membrana plasmática. Esta pared está compuesta principalmente por celulosa y puede medir entre 0 y a 10 micras. Las vacuolas solo tienen una vacuola de gran tamaño, que puede llegar a abarcar hasta el 90% de la célula. La sinotesis, luego de producirse la división del núcleo, se produce una acumulación de vesículas del aparato de Golgi. Estas vesículas se fusionan y dan origen a una nueva pared celular entre las dos células, plasmodesmata y glisosomas. En las células vegetales se encuentran los plasmodesmatas, que son poros en la pared celular que permiten el paso de moléculas entre las células vegetales. Los glisosomas son organelos que se consiguen únicamente en las células vegetales. En las estructuras se almacenan y degradan los lípidos, principalmente en las semillas en proceso de germinación. Y seguimos con citoplasma, el antecedente histórico del citoplasma. El citoplasma es el medio interno de la célula. Es un sistema coloidal de consistencia gelatinosa y heterogénea, compuesta por organelos y ioplasma,
descubrió el citoplasma fue el científico Robert Hooke en el año 1665. Él observó el citoplasma a través del microscopio y le dio la sensación de estar viendo un panal de abejas a través del microscopio. El origen de la palabra citoplasma significa plasma o sustancia formadora. Anteriormente a este citoplasma se le conocía como protoplasma. Forma y estructura. Este está formado por dos partes del citosol, que vendría siendo la matriz coloidal que sostiene a los órganos celulares. Conforma el medio interno, se conforma por líquido y proteínas. El citoesqueleto es una estructura conformada por filamentos de proteínas. Su función es mantener la estructura de la célula y facilitar sus movimientos. Dentro de la estructura del citoesqueleto, los filamentos de los componentes pueden ser diferentes clases, por ejemplo, microtubo, cuanto de actinas, filamentos intermedios, etcétera, etcétera. La filosofía. El citoplasma permite que la célula conserve su forma, ocupa la mayor parte de la célula, además de brinda elasticidad a la célula. Sirve como un sostén, pero también es un medio de comunicación a la célula. Debe contener enzimas, ARN y otras sustancias de la celulosa. Diferencias entre la célula animal y vegetal. Un animal es una célula eucariota caracterizada por la presencia del núcleo, membrana plasmática y citoplasma. Se diferencia de la célula vegetal por la ausencia de la pared celular y cloroplastos. Además, se pueden encontrar vacuolas más pequeñas y más abundantes, de comparación con las de una célula vegetal. Por último, pero por menos importante, el citoesqueleto. El citoesqueleto. Antecedentes históricos. El citoesqueleto es la estructura interna que soporta la tensión y las fuerzas de compresión manteniendo la forma de la célula. En este sentido, el citoesqueleto es literalmente el esqueleto de la célula y se ubica por toda la célula en el citoplasma. Tras el descubrimiento del citoesqueleto por el biólogo Keith Porter, en los años 80, el Dr. Donald Ingber consideró que desde un punto de vista mecánico, la célula se comportaba de manera similar a la estructura arquitectónica y es denominada transgredidad. La evolución del citoesqueleto ha sido motivo de estudio actual y a partir de este enfoque ha propuesto un modelo de evolución rápida conocido como el modelo de la complejidad temprana. Forma y estructura. Es una red de filamentos proteicos del citosol que ocupa el interior de todas las células animales y vegetales. El citoesqueleto está constituido por proteínas del citoplasma que polimerizan en estructuras filamentosas. Es responsable de la forma de la célula y del movimiento de la célula, en un conjunto del movimiento de los árgulos en los citoplasma. Se subdividen en microtúbulos y filamentos intermedios. Los filamentos intermedios se clasifican de acuerdo a la proteína que le compone. Algunos de los tipos conocidos son la queratina, vitamina, disminina, proteína ácida, fibrilagila, neurofilamentos, láminas nucleares y nestina. La fisiología. Dentro de sus funciones está la fijar la membrana plasmática, el núcleo celular y todas las otras estructuras de las células en su lugar. Además proporciona las pistas para el transporte de las vesículas de proteínas u organelos dentro de las células y es un componente esencial para la formación de estructuras especializadas en las células eucariotas como lo son los flagelos, los cilios y los cerotrosomas. Diferencias entre la célula animal y vegetal. Los filamentos de actina en la célula animal se disponen sobre todo en las proximidades de la membrana. Los microtúbulos adoptan una disposición radial partiendo desde el centrosoma, mientras que los filamentos intermedios sean gran complejo de unión de la membrana plasmática y también aparecen en el interior del núcleo. Hay que tener en cuenta que estas distribuciones pueden variar según el tipo celular y es muy diferente a las células vegetales. Eso sería todo de mi parte.